Chicos, sean muy bienvenidos a este video clase de nuestra materia de Psicología del Consumidor. Hoy vamos a ver el tema, esta sección 3 de innovación, de por qué es tan importante la innovación dentro de la psicología del consumidor. Y realmente es volver a tocar algunos puntos como muy básicos y muy importantes dentro de la investigación de mercados. Este tema es vital para la psicología del consumidor porque básicamente cuando nos metemos a todo el tema de psicología y estudiar el cerebro, surge de una necesidad de hacer investigaciones más profundas en la mente del consumidor. O sea, no solo entender por qué compra lo que compra, sino qué factores y qué cosas suceden dentro de él para que tome ciertas decisiones. Y es por eso que empezamos a tomar ciertos conceptos y ciertas cosas de la neurociencia y de la psicología para entenderlo mucho mejor. En este punto, chicos, vamos a hacer un pequeño recap de lo que ya hemos visto en fundamentos, en desarrollo de investigación de mercados, sin ahondar muchísimo en los conceptos, pero sí les voy a ir dejando algunos temas nuevos que vamos a profundizar más adelante cuando estemos viendo todos los temas de percepción, memoria y aprendizaje que van a ayudarnos a entender mucho mejor esta información. Entonces, vamos a empezar. Y bueno, entonces, ¿qué es la investigación de mercados? La investigación de mercados, recordemos que es un proceso que ya vimos en fundamentos, que no lo vamos a volver a ver en este momento, pero es todo un proceso en el cual todo empieza con una hipótesis de cómo puede funcionar. Hay varias formas de hacer la investigación de mercados que en este momento, chicos, no nos vamos a llevar todo el video para repasar este tema y además en futuros semestres todavía se va a ahondar más en estos temas, pero el punto aquí es recordar que no solo es el proceso, sino también vamos a estudiar todas las herramientas que se utilizan para poder medir el comportamiento de los consumidores. Entonces, para la respuesta del examen sería, es el proceso, pero también es el estudio de las herramientas. Y con estas herramientas siempre se va a estar renovando el estudio de la investigación de mercados. Cada vez tenemos nuevas herramientas, tenemos también nuevas ciencias que aplicamos, por ejemplo, la neurociencia que se une al marketing con el neuromarketing, para ir ahondando y viendo y midiendo de una mejor forma cómo el cliente está interpretando nuestros mensajes y estamos analizando el porqué de su compra. Y dentro de los conceptos básicos que tenemos que recordar de la investigación de mercados, tenemos nuestros datos primarios, que para entenderlo muy bien, chicos, son los datos de primera mano, los datos que yo voy a estar recolectando para el proyecto. Estos datos son la respuesta a mis cuestionarios, a mis metodologías que yo esté utilizando para recabar esta información. Toda esa información es de primera mano. Yo lo estoy haciendo para el proyecto que estamos investigando y son totalmente nuevos. No existían antes de que surgiera esta investigación, de que surgiera este proyecto o esta hipótesis. Los datos secundarios, por otra parte, son los datos que ya habían sido recolectados antes del proyecto. O sea, si yo investigo en Euromonitor las tendencias de algún entorno o compro un estudio en Nielsen, o compro una base de datos, o veo alguna publicación de alguna revista especializada, todos esos datos ya estaban antes de que nosotros estuviéramos haciendo la investigación, antes de que nosotros tuviéramos este cuestionamiento del target o del proyecto. Entonces, recuerden que primarios son los que yo voy a recopilar, mientras los secundarios ya existían antes de que surgiera esta investigación. Yo también puedo recopilar datos secundarios de mi empresa, por ejemplo, datos internos de ventas. Esos ya existían, ya eran datos que ya teníamos acceso y que no los estoy recabando de mi target ni de algún lugar nuevo, ¿ok? Entonces recuerden esto, chicos, para pregunta de examen. Conectando con esto, chicos, recordemos que tenemos la información primaria, que es la que nosotros vamos a recolectar, información tanto cualitativa como cuantitativa.
lo más importante, porque estoy muy segura de que se acuerdan de esto. La información cualitativa, recordemos que es esta información que nos dice más datos acerca del sentir de las personas, acerca de ideas, de insights, de cómo usan las cosas, que responde estas cuestiones que son muy difíciles de medir. Y que podríamos estar diciendo que es una historia casi personal. Mientras que los datos cuantitativos son estos datos duros en los cuales nosotros, como respuesta a cuestionarios o a preguntas que le hacemos al cliente, podemos medirlas y podemos tener información en forma de estadística. Lo más importante a recordar de este tipo de información primaria, chicos, es que la cualitativa, estas historias, estos insights, estas buenas prácticas que nos podemos llevar, siempre se tienen que llevar en un siguiente paso a una investigación cuantitativa. O sea, se tiene que corroborar esta información y aterrizar de alguna forma con algún método cuantitativo. Por otra parte, recordemos que la información secundaria es esta información que puede ser interna, como les había comentado, de alguna base que ya tengamos de clientes cautivos, de alguna proyección de ventas que hayamos hecho dentro de la empresa, de alguna proyección de ventas, de datos que ya tenemos dentro de la organización y que nos pueden ayudar para esta investigación actual, pero ya existían. Y por otra parte, tenemos datos externos, que sería consultar a la MAI, a lo mejor y comprar alguna base de Nielsen o comprar algún análisis del entorno de Euromonitor, o revisar algunas revistas especializadas, documentos especializados que ya existan en tema a la categoría que estamos tratando de analizar para saber más información. Recordemos que esta información puede ser tanto gratuita, hay muchas revistas especializadas que no nos cobran, tanto conseguir alguna empresa, Nielsen Euromonitor, que se dedique a esto y poder comprar esta información que nos puede ayudar muchísimo para nuestra investigación. Entonces, cualitativo, chicos, recuerden que la cualitativa nos permite entender el detalle de comportamientos y actitudes del mercado, genera mucha información verbal para comprender opiniones y motivaciones. Se puede hacer preguntas abiertas, observación, focus group, entre otros, siempre y cuando sea información que sea un poco más personal, un poco más detallada. Recuerden que no siempre el focus group es un método cualitativo, tampoco la observacional. Depende de qué tipo de datos estemos obteniendo. Puede proporcionar una comprensión mucho más profunda a lo que estamos estudiando, mientras que la cuantitativa es ideal para descubrir cosas como quién, qué, cuándo, dónde, datos duros que nos ayuden a tener información estadística de cómo funciona algún problema, genera información numérica de calificación para convertir a estadística. Se hace por medio de encuestas en papel, online, así como entrevistas. Todo depende aquí, chicos, de qué tipo de preguntas hagamos. En realidad podremos usar cualquier método para obtener tanto información quali como quanti. Claro que un focus group nos va a ayudar mucho más, o una entrevista a profundidad nos puede ayudar mucho más a obtener información cualitativa, pero si hacemos preguntas cerradas, si hacemos preguntas de cuándo y dónde, pues obviamente también nos va a dar información cuantitativa. Ninguna metodología está cerrada únicamente para ser cuantitativo o cualitativa. Proporciona números duros, útiles para tomar decisiones empresariales. Hay algunos métodos que se utilizan con más frecuencia para la investigación cualitativa. Estos ya los hemos visto en otras clases y por obviedad, chicos, serían la entrevista a profundidad, en donde tenemos a una persona
que vamos a estar compartiendo y hablando acerca de un tema en el cual nos pueden contar como muchas cosas, motivaciones, historias a más profundidad que nos puede dar muchos datos cualitativos. Focus Group también ya hemos visto que es en estas cámaras de GESEL tenemos a las personas o a los responsables o a los interesados en esta información que van a estar lanzando preguntas a un grupo objetivo al cual vamos a estar viendo y haciendo quizás algunos experimentos, preguntándoles algunas cuestiones en donde nos interesa sobre todo obtener información cualitativa. También tenemos técnicas proyectivas, que ahorita es donde nos vamos a echar un clavado mucho más a profundidad, por si no lo habíamos visto tanto en nuestras materias anteriores y en análisis de la metáfora. Y vamos a entender también en este momento por qué son tan importantes las metáforas para el ser humano. Pero bueno, recordemos que las técnicas proyectivas, por si ustedes no lo sabían, chicos, tienen sus raíces en la teoría y en la práctica del psicoanálisis. De hecho, cuando la mercadotecnia empieza a investigar un poquito más cómo funciona el cerebro y cómo funciona la psicología humana, nos damos cuenta que es muy importante ver cómo entrar al subconsciente del consumidor. Nos damos cuenta que a veces el consumidor no compra únicamente de forma consciente, como lo hemos visto en otras clases, y que era necesario entrar a la parte inconsciente. Era necesario entrar a ese subconsciente que a veces por emociones, colores, por vínculos más allá de la razón, vínculos no conscientes, el consumidor tomaba ciertas decisiones. Entonces, con las técnicas proyectivas vamos a aprovechar las asociaciones inconscientes del consumidor y buscar sus motivaciones. Estas técnicas proyectivas se van a basar en el hecho de que la gente no puede fácilmente expresar de forma verbal sus verdaderos sentimientos hacia una categoría, hacia algún producto. Muchas veces si nos hacen una pregunta, a lo mejor y nosotros, nuestro sentimiento es mucho más grande, quisiéramos decir muchas más cosas, pero debido a que el lenguaje es súper limitado, chicos, nosotros solemos acotar todo lo que sentimos, todo lo que pensamos a una sola oración. Entonces, es por eso que cuando nosotros hacemos un estudio de mercado, es muy útil pedirles un collage, porque las imágenes hablan más que 1000 palabras. Entonces, si tú me preguntas, ¿para ti qué es ser mamá? Y yo te hago un collage, voy a describirte muchísimo más que si solo te dijera a lo mejor 3 oraciones al respecto. También la asociación de palabras, que lo hemos visto en clases anteriores, juego de roles en donde tú te despersonificas de la persona que eres y entonces puedes jugar un rol en el que sin pena puedes decirme realmente qué es lo que piensas acerca de una marca, de un servicio, de un producto. Al final de cuentas, es un juego que entra un poco en el subconsciente porque yo no te lo estoy diciendo, estoy jugando un rol, entonces me quito esta pena o me quito la vergüenza de decirte ciertas cosas o de jugar a un rol de cierta forma y te puedo, por supuesto, decir mucho más o actuar mucho más real, sin esta pena, sin la máscara que yo tengo que aparentar contigo. Completar las frases también nos ayuda muchísimo a conectar profundamente con lo que realmente piensas. Narración de historias a partir de fotografías, materiales o visuales, también lo hemos visto, lo vieron en clases anteriores. Ahorita vamos a ver 2 ejemplos que quizás no los habíamos visto a gran profundidad, que el primero es la personalización. Personalización es bastante parecido a la personalidad de marca, en la cual nosotros le damos atributos humanos a una marca para justamente ver cuáles son nuestras sensaciones o nuestras percepciones con respecto a esta marca. Entonces, si nosotros tuviéramos que darle una personalidad a Head and Shoulders, para empezar, pensemos, Head and Shoulders ¿es un hombre o es una mujer? ¿Qué
qué colores o cómo se vestiría esta persona. Incluso podríamos llegar tan lejos a decir qué marcas usaría, qué coche manejaría, qué edad tiene esta persona, cuáles serían sus valores, cómo crees que se vista, cómo crees que se vea esta persona. En el último estudio que se hizo de Head and Shoulders, esta fue la imagen que salió con respecto a la marca. Si se fijan, es una persona, es un hombre bastante joven, de 25, 30 años. También si se fijan, es una persona que no tiene una ropa como demasiado elegante, sino que se ve bastante casual, lo que la hace bastante fácil de approach, ¿no? Es bastante fácil de acercarse a la marca. Refleja salud, sobre todo en su cabello. Se ve que tiene un cabello muy sano, muy brillante, muy abundante. Se ve bastante limpio, se ve con bastante confianza, con bastante vitalidad. Es muy accesible, esa es la palabra que estaba buscando, chicos. Por su vestimenta y por cómo se ve, es bastante accesible. Es una persona que no nos impone tanto respeto, sino que nos invita a un diálogo. En otro ejemplo, podríamos tener a la marca. Otro ejemplo de personalización podría ser la marca Palmolive Naturals. Esta marca, a diferencia de Head and Shoulders, a ustedes, ¿qué les dice? ¿Creen que sea hombre? ¿Creen que sea mujer? ¿Cuántos años? ¿Estilo? Tal vez es una marca que se parece bastante, tal vez es una marca que tiene otro segmento, que tiene otras actitudes. Esta fue la imagen, chicos, que salió para esta marca en específico. Es una chica, también bastante joven, se ve bastante jovial, sobre todo busca como proyectar esta naturalidad. Si se fijan, también tiene un cabello bastante hermoso, bastante manejable, saludable, es bastante bella y muy natural, sobre todo no tiene elementos muy cargados, incluso la ropa que está usando da como esta impresión de naturalidad. Sensación también de frescura, sensación de que está muy limpia, de que está fresca, de que está, no exageran tampoco en el maquillaje porque le quieren dar como esta personalidad, o bueno, más bien se arrojó esta personalidad de que es una persona que no necesita llevar tantas cosas para verse bien, fresca, natural. Y bueno, ¿ustedes qué piensan sobre esta imagen que se arrojó? Un concepto muy importante para nosotros los mercadólogos es el antropomorfismo, que es nos ayudamos con personajes inanimados para que nos ayuden a representar todo lo que nosotros queremos que la marca represente en la mente del consumidor. Entonces, aquí nos vamos a apoyar de nuestros personajes para que todo lo que nosotros queramos reflejar de nuestra marca, las características que le queramos dar a la marca, las den o las dibujemos con algún personaje que de todos estos estereotipos. Muchas veces les he contado acerca del tigre Toño. El tigre pues ya tiene una connotación de mucha energía, de mucha alegría, de mucha vitalidad, además de que en todos los comerciales se refuerza el mismo mensaje. Entonces, hacemos un personaje fuerte, vital, animado, feliz, que nos ayuda a representar a la marca. También podríamos tener estos ejemplos con Duracell, con el conejito, que tenemos este ejemplo o este mindset de el cuento del conejo y la liebre, en el cual el conejo justo tiene una energía incansable, que es muy rápido, es muy vital y que nos sirve mucho para dar todas estas características a una pila, que curiosamente también en el Energizer tiene una liebre rosada. Y bueno, el señor Michelin también nos da todo este contexto de ser como muy fuerte, pero al mismo tiempo como una personalidad muy cálida y apapachable. Entonces nos ayuda a entender mejor cuál posicionamiento es el que quiere tener Michelin en su target.
otro concepto que es importantísimo volver a tocar, sobre todo repasarlo para que no queden dudas, y espero que todo el mundo haya entendido muy bien qué es un insight, recordando que este insight, chicos, es una comprensión muy profunda y reveladora de las motivaciones y deseos y necesidades de una persona que por lo general no viene de una manera consciente. O sea, no es nada más porque tomas café, porque quiero quitarme el sueño, sino que hay algo mucho más atrás en el cual nosotros podemos comprender algo que está en el inconsciente o en el subconsciente del consumidor, que a veces ni siquiera esa persona se daba cuenta que lo necesitaba o que tenía esa necesidad o que estaba satisfaciendo esa necesidad por medio de algún producto. Es una investigación súper profunda, no es solamente un dato, una estadística, sino que podríamos traducirlo como un problema, como una verdad oculta, que una vez que es descubierta, va a generar un impacto súper significativo en cómo conectamos con nuestro público. Recordemos que es un descubrimiento profundo y sobre todo que, como les comentaba en algunas clases de desarrollo, cuando llegamos a un insight es una revelación que el cliente no se siente cómodo haciendo, ¿ok? Porque por lo general cuando llegamos a un insight es porque preguntamos varias veces el porqué de las cosas, el cómo de las cosas y llegamos a un punto en donde ponemos incómodos a las personas. Entonces, es una revelación bastante profunda que por lo general tiene que ver con algún motivo inconsciente. Entonces, en un recap rapidísimo de qué es un insight, recuerden que es una clave. Es la esencia que nos permite encontrar la solución a un problema, que es un problema oculto. Suele ser un camino, un dato que nos sugiere un conocimiento muy profundo de nuestro target, que la mayoría de las veces viene desde el subconsciente. Y recordando esta plática buenísima de uno de los gerentes creativos de Lego, solo para recordar que los insights son verdades que no son obvias y mucho menos aceptadas por el consumidor de forma consciente. Y nos sirve muchísimo aprovechar estos insights porque van a hacer un clic interno con el subconsciente del consumidor. O sea, cuando nosotros logramos traer información subconsciente, la ponemos de forma consciente con el consumidor, hacemos un clic invaluable. Un ejemplo de un insight, chicos, que les podría dar de algunos estudios en los cuales he estado trabajando como moderadora. Casi siempre me invitan a moderar estos estudios para mamás, en los cuales pues sí salen este tipo de culpas, a lo mejor inconscientes, de por qué vendemos los productos para mamá como una extensión de mamá, como un apapacho, como un amor. ¿Por qué las mamás gastan tanto dinero extra, a lo mejor, en cosas para sus bebés o cosas para sus hijos? El insight que surgió después de hacer esta investigación súper profunda, en las cuales le pedíamos hacer collage y luego les pedíamos juegos de roles y luego les hacíamos preguntas y contar historias. El insight que salió de esto fue que la mayoría de las mamás se sienten culpables por no poder pasar tanto tiempo con sus hijos, de lo cual y por lo cual les hace gastar mucho más dinero en comida, mucho más dinero en productos, en juguetes, para, digamos que de alguna forma saciar o llenar ese vacío que han dejado al no poderles dedicar tanto tiempo, ya sea por el trabajo o por alguna otra actividad que las mamás que hoy tienen millones de actividades tuvieron que hacer y que de alguna forma inconsciente se pueden llegar a sentir culpables. Eso, chicos, sería un descubrimiento de un insight. Si tú llegas con una mamá y le dices, compras una leche que cuesta 3 veces lo de una leche al pura, porque te sientes culpable, posiblemente hasta ofendamos a esta señora. Pero a un nivel inconsciente, si sabemos manejar ese mensaje de marketing, podríamos llegar a hacer clic, ¿no? Una leche que es como un abrazo de mamá. Podría ser un muy buen
aprovechamiento de ese insight para que la marca se vuelva irreemplazable porque a nivel inconsciente está conectando con nosotros. Y a continuación, chicos, me gustaría que vieran este video sobre una de las nuevas técnicas para hacer estudios de mercado, que se llama ZMET. Como tal, es la interpretación de metáforas. Véanlo, por favor, vale muchísimo la pena, pero explicando un poquito más, me gustaría que después de que vean el video, explicando un poquito más, cuando nosotros hablamos acerca de las metáforas o hablamos acerca de imágenes mentales, recuerden que una imagen vale más que 1000 palabras. Esta técnica lo que promete es descubrir deep insights, o sea, significados fundamentales de los clientes que se asocian por medio de las imágenes mentales que ellos tienen con respecto a diferentes cosas que nosotros quisiéramos medir. Entonces, puede ser acerca de un producto, una actividad, un problema. ¿Por qué funciona, chicos? Funciona porque recordemos que toda la comunicación es no verbal. Como les comentaba en algún ejercicio de DNP, cuando nosotros hablamos, por lo general estamos imaginando lo que vamos diciendo. Y podemos recrear cualquier imagen en nuestra mente sin nunca haberla visto. Entonces, la comunicación, para pregunta de examen, no es verbal. Y la gente piensa tanto en palabras como en imágenes. O sea, la gente piensa en imágenes y después lo transforma en palabras. Esta transformación que hace de una imagen a una palabra hace que se pierda muchísima información en el medio. Entonces, esta técnica lo que trata es de más bien que nos hablen a través de collage o a través de una interpretación mucho más metafórica para evaluar los pensamientos mucho más profundos, y esto nos lleva directamente al inconsciente del consumidor, y todo se basa, chicos, con metáforas. Por favor, vean el video y espero que haya quedado mucho más claro esta información. ¿Por qué son importantes las metáforas, chicos? Así es como nos comunicamos en el día a día. Para aquellos que no les quede muy claro qué es una metáfora, la metáfora sería como mi trabajo es una locura. Por ejemplo, el tiempo es oro. El tiempo es oro nos da una imagen del oro y del tiempo en el cual se expresa perfectamente bien qué es lo que queremos decir, mucho más allá de las palabras. Usamos una metáfora y sobre todo los mexicanos, 10 a 25, usamos una metáfora cada 10 a 25 palabras, chicos. O sea, nos la vivimos hablando en metáforas. Usamos como 6 metáforas por segundo, según varios estudios. Y esto se ha comprobado, chicos. No les tengo el dato de los mexicanos, pero nosotros hablamos todavía más en metáforas. Les daré otro ejemplo. Tiene nervios de acero, no se pone nervioso con nada. Eres un sol, gracias por ayudarme. No es literalmente que seas un sol, pero aquí entra un arquetipo muy importante que es el sol, el dador de vida, el que nos ayuda a que nuestras plantas crezcan, a que nosotros podamos sobrevivir. Entonces, ser un sol básicamente es como eres muy importante, eres muy valioso para mí. Tu voz es música para mis oídos. Qué hermoso el mensaje que me traes. Son procesadas, chicos, todas estas metáforas a nivel inconsciente y nos ayudan a representar mejor los mensajes que queremos decir, a decir mucho más de lo que las palabras pueden decir y obviamente impactan en nuestra conciencia exterior. Todo esto porque las metáforas literalmente traducen las imágenes o nos llevan a plasmar imágenes de forma consciente. Y bueno, nos vamos a la investigación cuantitativa, recordando, chicos, que estas también nos pueden dar información cualitativa, todo depende de las preguntas, pero aquí tenemos las más populares, que serían por observación, por experimentación y las encuestas. Rápidamente vamos a hacer un recap de qué era observación, experimentación y encuestas.
Observación, recuerden que son todas estas métodos, todas las metodologías que nos ayudan a comprender a fondo y por medio de el comportamiento cómo se relacionan los productos y los seres humanos. Esto que les mencionaba de medir cuántos niños en un estudio se sirven cuáles cereales y cuál es el comportamiento de los niños al momento de que se les deja libre sirviéndose el cereal que ellos quieran. Observamos el comportamiento, cómo hacen dependiendo de qué sea lo que queremos analizar, el proceso de compras o cómo usan ciertos productos y vemos cómo se genera este vínculo. Nos va a ayudar a nosotros, chicos, a entender cómo y qué es lo que los productos simbolizan para darnos una mejor visualización de cómo hay este vínculo entre las personas y los productos y a medir de una forma mucho más dura cuál es la preferencia sin que ellos tengan que intervenir con nosotros, solo observándonos. Hoy en día tenemos nuevos métodos de observación, por ejemplo, el contador electrónico de tráfico, lo que les comentaba que hacíamos a veces en Kellogg's, que poníamos un marcador, un contador electrónico a cierta altura para ver cuántos niños entran en el pasillo de cereal y entonces ver si nos convenía hacer alguna estrategia especial para nuestro target. También ya tenemos tecnología en video que nos puede mostrar justamente algún comportamiento o alguna cosa que nosotros quisiéramos medir. Y el ojo electrónico, que también nos ayuda a estar midiendo cuántas interacciones hay con alguna página o con algún anuncio. De experimentación tenemos que es una de las más útiles para los investigadores, ya que estamos poniendo a prueba nuestro producto. Por lo general lo usamos ya en el lanzamiento, aunque se puede utilizar en muchas ocasiones, porque podemos medir cosas como el diseño de empaque, los precios, diferentes alternativas, diferentes opciones o diferentes ofertas promocionales en las cuales también podemos obtener datos duros de cuál es la preferencia, cuál color prefieren, cuál comprarían, cuál precio les resulta mucho más atractivo. Por lo general lo podemos llevar a cabo en los campos de mercado prueba y entonces ver cómo funcionaría. En muchas ocasiones en Kellogg sí hicimos esto de mercados de prueba, lanzábamos el producto únicamente en 3 tiendas, en un mercado bastante segmentado, bastante limitado, para poder medir y replicar cómo se podría ver en otros a nivel mundial o a nivel internacional. También se puede hacer en laboratorios, también se puede hacer a través de internet mediante el uso de métodos de realidad virtual. Recuerden que esta realidad virtual puede funcionar súper bien, como lo vimos cuando tocamos el tema de marketing experiencial. La mente no puede dividir entre real, virtual o imaginario. Y entonces muchas veces todo lo que queremos medir puede funcionar igual con una cosa virtual. También si estamos midiendo una experiencia mucho más cercana en donde necesitamos que más productos, que más sentidos estén interactuando, pues más difícil será hacerlo de forma virtual. Y recuerden, chicos, que un recurso muy valioso que tenemos los mercadólogos al momento de hacer investigaciones de mercados es la medición de satisfacción del cliente. De aquí pueden venir grandes insights, pueden venir grandes revelaciones que no estábamos tomando en cuenta muchas veces por tener esta miopía de marketing en la cual no nos estamos fijando en el entorno o en realmente cómo es la experiencia del usuario. De aquí podríamos sacar muchísima información valiosísima. Podríamos usar métodos cuantitativos, que sería una encuesta de satisfacción, un Mr. Shopper, en el cual yo voy tomando datos y voy arrojando estadísticas de si se está haciendo las cosas como se deben de hacer o no. Y cualitativas con un análisis más a profundidad de unas quejas o de cuántos clientes se han salido del servicio o han dejado de usar nuestro servicio. Todo esto nos sirve muchísimo para recopilar información. Y entonces hasta aquí llegamos con este tema, chicos, de investigación de mercados. Como pueden ver, le dimos un recap súper rápido a
temas que ya habíamos visto en fundamentos en desarrollo, pero ahora profundizando en algunos temas que nos son súper útiles para esta materia. Espero haya sido de su agrado. Recuerden que todos los videos, todas las tareas suman décimas y participación para ustedes. Muchas gracias por ver y nos vemos la siguiente clase. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Cualquier duda la revisamos la siguiente clase. Muchas gracias.